Vamos a dejar inmediatamente con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo José Benjamín Pérez, en este trabajo que le ha sido confiado por el Señor, de estos extractos que les digo, que estuve revisándolo, estudiándolo, y me fueron de gran ayuda para ustedes al recibir estos extractos. Dedíquenle tiempo a estudiarlos porque son extractos que están relacionados con el mismo mensaje que vamos a oír. Vamos a dejar inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo José Benjamín Pérez Matos de Puerto Rico. Estuve revisándolo, estudiándolo, y me fueron de gran ayuda. Como nos leyó allí el tema nuestro hermano Miguel, el misterio del fin del siglo y las cosas que sucederán en el día postrero. Predicado el 17 de diciembre del 1997 en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Usó la escritura del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del 1 al 3. Nos dice ahí en este mensaje el séptimo sello y el día y la hora de su venida, predicado el 31 de mayo del 1998 aquí en Calley, Puerto Rico, dice el doctor William Soto Santiago. Y ahora, para el día postrero, encontramos que antes de comenzar el séptimo milenio, ya la señal del Hijo del Hombre en el cielo, así como la señal del Hijo del Hombre en el cielo estuvo antes de comenzar el quinto milenio, estuvo la estrella de Belén apareciendo por 2 años aproximadamente. Y ahora, vean ustedes cómo luego del precursor de la primera venida de Cristo, el próximo profeta que vendría sería, ¿quién? El precursado, en el cumplimiento de la venida del ángel del pacto velado en carne humana, en un joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. El problema que tuvo no Dios ni Jesús, sino los sabios y entendidos en asuntos teológicos de la religión hebrea de aquel tiempo, el problema estuvo ¿dónde? El problema lo tuvieron con el velo de carne. Ahí fue donde ellos tropezaron, porque esa es la piedra del ángulo, la piedra de tropiezo para los grandes sabios y entendidos de aquel tiempo. Y esa será la misma piedra donde tropezarán los sabios y entendidos de este tiempo final. Tropezarán tanto la bestia como los 10 reyes, tropezarán con esa piedra no cortada de manos. En el mensaje Shalom, en la página 11, dice: a cada generación se le fue dadas ciertas cosas que habrían de acontecer en su día. Todos nosotros sabemos eso. Los profetas vinieron a la escena. Ellos, la palabra del Señor vino a ellos, la comprendieron. Un vidente en el Antiguo Testamento quiere decir uno a quien se le revela la palabra. Y ¿cómo lo saben ellos? Es porque tal persona conoce de antemano las cosas que vendrán. Y así la palabra del Señor vino a ellos en cada edad. Y sigue aquí en este mismo mensaje. O sea, el reino de los gentiles en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido tropezará con esa piedra, con la piedra de la segunda venida de Cristo.
y tropezarán por causa del velo de carne, tropezarán por causa de que la palabra, el verbo, el ángel del pacto, que es el verbo, la palabra, vendrá hecho carne, encarnado en el día postrero, en un hombre del día postrero, que será el ángel del Señor Jesucristo. Y en el mensaje del libro de los sellos, en la página 301 dice: noten bien el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio. Él mandó un águila. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado un ángel? Ahora, un ángel es un mensajero, pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22:9 para ver si no fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro del Apocalipsis. Y sigue aquí en estos extractos acá en el tema la victoria definitiva del séptimo sello sobre Satanás, predicado el 19 de abril de 1998 en Monterrey, México. Dice: y ahora vean ustedes cómo nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Dice, libro de citas, página 136, párrafo 1208. Eso es cuando Elías y Moisés, allí es donde los milagros tienen lugar. Las cosas que la gente ha estado buscando, los pentecostales, por milagros, pero donde eso tendrá lugar será bajo Elías y Moisés. Solo debemos esperar la venida del Señor. O sea, la apertura del séptimo sello, el cumplimiento del séptimo sello, el cual es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que viene ¿de dónde? Del occidente. Así como la primera venida de Cristo fue cumplida en un velo de carne del oriente, de la tierra de Israel, la segunda venida de Cristo, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, viene siendo cumplida en un hombre del occidente. Ahí es donde viene Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en carne humana. Ahí es donde viene el verbo, la palabra encarnada en un hombre. ¿De dónde? Del occidente, del continente occidental. Por medio de esa manifestación de Cristo en su ángel mensajero, la raza humana ha de saber estos juicios divinos que han de venir para la tierra, para los seres humanos durante la gran tribulación, así como por medio de la radio y de la televisión. Cuando hay mal tiempo podemos saber las condiciones del tiempo y podemos saber la tormenta que viene y por dónde viene esa tormenta y a cuántas millas o kilómetros viene esa tormenta. Así también por medio del televisor de Dios, que será el ángel de Jesucristo, los seres humanos podrán saber las tempestades que vendrán durante la gran tribulación y así tendrán la oportunidad de saber esos juicios divinos que han de venir sobre la tierra, porque serán comunicados a la raza humana a través de los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, manifestados en la tierra. Ahora, vean ustedes, estos ministerios son los que estarán en el ángel de Jesucristo, manifestados por el Espíritu Santo, y también estará el ministerio de Jesús siendo manifestado, y el pueblo hebreo verá esa manifestación poderosa de la tercera etapa, esta manifestación poderosa de Cristo, el cual en el día postrero estará viniendo en carne humana. Será la venida del verbo, de la palabra encarnada en un hombre, y por medio de ese hombre estará abriéndonos todos estos misterios, y después, por medio de ese hombre, Cristo estará llevando a cabo grandes maravillas, señales y prodigios a nivel mundial. Pero primero viene la palabra siendo hablada, y después esas señales y maravillas serán una confirmación o reconfirmación de parte de Dios para ese ángel mensajero. Dios estará confirmándolo o vindicándolo como su mensajero prometido para el día postrero a nivel mundial. Y también eso fue lo que
nos dijo el reverendo William Branham de la confirmación que el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil era el precursor de su segunda venida. Dios iba a confirmar con un evento, dice el libro de las edades, página 365, dice: aunque él no será popular, sí será vindicado por Dios, así como Jesús vindicó a Juan y el Espíritu Santo vindicó a Jesús. Nosotros podemos tener la confianza que este hombre será primeramente vindicado por el Espíritu, obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscutibles y no hallados en ningún otro lugar. Y Jesús mismo, al volver, y dice ahí, con Moisés y Elías, le vindicará así como lo hizo con Juan. Juan testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, o sea, Elías, testificará que Jesús viene, Moisés y Elías. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Esta es la evidencia final, que este hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4, porque Jesús mismo, con Moisés y Elías, aparecerá al final de la edad gentil. Y pone los últimos 1954 años, o sea, los últimos 3 años y medio de esos 1954 años que fueron cumplidos en el 1977. Entonces será demasiado tarde para aquellos que le han rechazado. Y sigue aquí, en este mensaje sigue diciendo, o sea, ante el mundo y ante la iglesia, las vírgenes fatuas, Cristo estará confirmando, o sea, vindicando quién es su ángel mensajero prometido para el día postrero. Pero ya para ese tiempo no habrá oportunidad de salvación, porque ya la puerta estará cerrada, la puerta de la misericordia, que es Cristo como Cordero de Dios. Ya estará esa etapa terminada y ya habrá salido del trono de intercesión en el cielo, y ya lo que le espera a esta humanidad, al planeta Tierra completo, será el juicio divino. Pero antes los escogidos de Dios habrán alcanzado la misericordia de Dios y habrán recibido la transformación de sus cuerpos, y los muertos en Cristo la resurrección en cuerpos eternos. Ahora podemos ver el misterio que estará siendo abierto durante el tiempo de la apertura, y podemos ver la victoria definitiva del séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo sobre Satanás. Vean cómo Cristo vencerá al enemigo de Dios, al diablo, en el capítulo 12 de Apocalipsis, y también en el capítulo 19 tenemos ahí esa batalla. Y tenemos también el resultado de esa batalla, que es la victoria de Cristo contra el anticristo. Es la victoria de Cristo contra el diablo en el día postrero. Bien, el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. En la página 50 dice: y ahora, en este día, Él quiere tener a alguien que lo pueda ver tan claro. Él pone verlo claro con Moisés y Elías, hasta donde puedan dejar que la palabra... Ahora, Jesús lo vio tan claro y fue tan perfectamente destinado para ese mismo día que Dios se expresó en todo movimiento de Cristo. Él fue la revelación de Dios, o sea, Dios revelado. Ahora, Él santificó una iglesia con su espíritu,
y su sangre, para que pudiera revelar toda promesa para este último día. Ahora, es fácil volver y recoger lo que los demás han dejado, y en estos últimos días, por su Espíritu Santo, revelar todos los misterios de los 7 sellos. ¿Lo ven? Él se está expresando. Ese es su propósito. Por eso murió. Esa es la segunda parte de su triple manifestación. Primero se expresó en Cristo. Pone 1. 2. Luego se expresó en la iglesia. Y es lo mismo porque Cristo es la palabra. 3. Ahora la palabra llega a ser la palabra cuando permite que ésta se exprese a través de ella. Pero cuando aceptan la denominación híbrida, ¿cómo puede entonces la palabra expresarse por medio de ella? Más bien hace tierra y se produce un cortocircuito y se funde el fusible. Pero cuando la corriente fluye libremente la palabra de Dios y se expresa, entonces las obras que yo hago también vosotros las haréis. Y en los últimos días llegará a suceder esto. He aquí os envío el profeta Elías, o Elías el profeta, el cual convertirá el corazón de los hijos a la fe de los padres. Y en ese tiempo será cuando podrá expresarse en la plenitud de su deidad a través de su iglesia, y así tener la preeminencia de esta iglesia. Oh hermano, qué cosa. Fue el hombre ungido, mas ahora es el pueblo ungido. Y todo esto es para producir la novia ungida y el novio. ¿Y estos con qué son ungidos? Aceptando lo que rechazaron Adán y Eva, volviendo así con la unción de la palabra, porque él mismo dijo: mi palabra es espíritu. Son ungidos con la palabra. Él ahora vuelve con lo que Eva rechazó, y él pone el título de propiedad, y nosotros lo aceptamos. Amén. ¿Ve usted cómo es esa condición híbrida? Es igual a como sucedió con Eva. Él le dijo a Eva: no hagas esto ni aquello, pero esto acá sí puedes hacerlo. Y él pone allí: la novia acepta lo que Adán y Eva rechazaron, lo cual fue la palabra, el título de propiedad. Los ungidos con la palabra. Y sigue aquí en este tema: la palabra profética dada por el espíritu de la profecía, predicado el 30 de diciembre del 2002, dice: ahora encontramos los tipos y figuras de las cosas que sucederán en el Nuevo Testamento. ¿Las encontramos dónde? En el Antiguo Testamento. No tenemos que irnos fuera de la Escritura, sino en la misma Escritura, porque la Escritura viene en una forma progresiva, trayendo la revelación de Dios, la palabra profética dada por el espíritu de la profecía, que es el Espíritu Santo. Ahora, encontramos que en los apóstoles está reflejado lo que Dios hará en este tiempo, y también en los 7 ángeles mensajeros, en el reverendo William Branham, y en San Pablo y en San Pedro. Son las personas en las cuales más Dios ha reflejado lo que Él estará haciendo en este tiempo final. Y ahora, hay muchas cosas que fueron manifestadas en el reverendo William Branham, y fueron habladas también muchas cosas, pero solamente se cumplieron en él parcialmente, porque Dios estaba reflejando en él cosas que Él hará más adelante. La tercera etapa se manifestó en él temporalmente, pero Él dice que la tercera etapa va a ser manifestada plenamente cuando venga la apertura. Por lo tanto, Dios está reflejando en él lo que va a ser más adelante, y eso será la plenitud de Cristo en su iglesia, cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo y complete su iglesia. Y en el mensaje recordando la ley de Moisés, su tema debe ser la gavilla mecida, dice, predicado el 19 de junio del 83 en Valencia, Venezuela. Dice nuestro hermano William: y cuando el pueblo está buscando un líder, aparecen muchísimos líderes, pero Dios solamente tiene uno para cada tiempo. No importa que Moisés se hubiera desaparecido de ellos y se hubiera ido para la cima del monte allá. No importa que ellos pensaran: este Moisés se ha ido de vacaciones,
o este Moisés con tanta candela que le hemos dado, nos ha dejado y se ha ido. Porque eso fue lo que pensaron, o por lo menos los que quisieron guiar al pueblo a su manera. Lo que trataron de enseñarle al pueblo, Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué ha pasado con él, así que nos dejó ya. Ya son 40 días que no aparece entre nosotros. No importa, pero no importa el tiempo que él estuviera ausente, la ausencia no era motivo para buscarse otro líder, sino que la ausencia de Moisés era motivo para estar más en comunión con Dios. Porque si ellos perdían a Moisés, lo perdían todo, porque era el enviado de Dios. Así que lo que ellos tenían que hacer era estar orando a la expectativa, sabiendo que Moisés había subido para hablar con Dios y estar esperando que Moisés descendiera con esas grandes noticias que vendrían del cielo, las cuales le serían dadas a Moisés. Pero el pueblo se desesperó y quiso hacer a su manera. Eso es lo que algunas veces nos sucede a nosotros. Algunas veces se sabe o se ha dicho, se va a hacer tal cosa o tales cosas y tales cosas que Dios va a hacer. Pero algunas personas dicen, pero oye, pasa el tiempo y no hacen nada. Pasa un día, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año y no hacen nada. Y eso pues se va a hacer. Así que yo me voy y lo hago yo. Y lo hago. Y busco otra persona para hacerlo con otra persona. Pero no se debe hacer de esa manera, sino se debe hacer de acuerdo a lo que está programado, de acuerdo al plan de Dios. Porque el que se va por su cuenta o se busca otro u otras personas para hacerlo, está haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Ellos no esperaron a que Moisés descendiera y pensaron que podían seguir adelante. Y Dios, por lo que ellos hicieron, Dios dijo a Moisés, déjame traerlos a todos y yo te pongo a ti sobre un pueblo mejor, sobre un pueblo más grande, sobre un pueblo más poderoso. Y Moisés ahí fue que intercedió por el pueblo de Israel. Miren, aún habiendo el pueblo de Israel olvidado a Moisés y se buscaron otras cosas que no eran las que Moisés les había dicho, con todo y eso Moisés intercedió por ellos. Bueno, nosotros tenemos que comprender que así son la gente. Algunas veces quieren las cosas en el tiempo de ellos y a su manera, pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener paciencia con Dios. Él ha tenido paciencia con nosotros, pero nosotros algunas veces somos los que nos impacientamos y queremos que Dios haga las cosas a la ligera o en el momento que uno quiere y no en el momento que Él tiene planificado. Nosotros debemos esperar el momento de Dios y mientras tanto darle uso a la paciencia para que así esa paciencia esté manifiesta en uno en una forma tan amplia que usted pueda esperar todas las promesas que Dios ha hecho. Porque todas las promesas que Dios ha hecho, uno las espera y tiene que tener paciencia. Y si no tiene paciencia, ahí echó a perder todas las cosas. Mire, si usted no tiene paciencia, su fe va a tener muchos problemas. Así que uno tiene que tener paciencia y esperar con paciencia el cumplimiento de las cosas de Dios. Tiene que esperar con paciencia todo lo que haya que hacerse. Y así uno estará agradando a Dios, porque uno entonces estará caminando al compás, al paso de lo que Dios está haciendo. Y en el mensaje de las llaves del reino dice, predicado el 17 de enero del 1993 en Bogotá, Colombia, dice, ahora, cuando comienza una dispensación, la dispensación anterior tiene que ir desapareciendo para dar paso a una nueva dispensación que traerá para la raza humana todo el programa divino correspondiente para esa nueva dispensación. Y las cosas que tiene la humanidad serán cambiadas al modo de la nueva dispensación. Así como hubo estos cambios dispensacionales en el pasado, el pueblo toma la forma de creer, de entender las cosas
de acuerdo a la dispensación en que está. La dispensación del reino es la dispensación que traerá a este mundo, que está en agonía de muerte, que está en ruinas, le traerá la paz y la prosperidad, no al reino de los gentiles, sino al reino de Dios. Y a todos los que entren en ese reino recibirán esas bendiciones. Habrán naciones que entrarán a ese reino. Las naciones que hubieren sido salvas entrarán. Encontramos que estas naciones serán formadas por creyentes, los cuales recibirán el conocimiento de la palabra de Dios. Estas son para entrar a la eternidad luego del milenio. Pero para entrar al milenio habrá naciones que escaparán del juicio divino, o parte de ellas, y pasarán al glorioso reino milenial. Ponemos en pie y dejamos en el tema el misterio del fin del siglo y las cosas que sucederán en el día postrero a nuestro preciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.